Estamos de vuelta tratando siempre de desmenuzar un poco y entender mejor el funcionamiento de IPS. Nos comentaba Benigno de que esta nueva ley, que tiene un mes aproximadamente, ya permite o deja mucho más claro la posibilidad que tiene IPS de invertir los fondos de las reservas en determinados tipos de inversiones en infraestructura, en otros fondos, por ejemplo, en la construcción de hospitales. Hasta un 40% de la renta que genera, este fondo puede ser invertido en eso. Pero también hay otros elementos, me parece muy importantes de la ley que vos mencionabas, Pedro. ¿Cuáles son esos elementos que complementan y por qué esta ley, a criterio de ustedes, es tan importante hoy para IPS? Y bueno, fundamentalmente porque corrige algunas falencias que tiene históricamente el régimen legal del IPS. Uno, la debilidad punitiva del Seguro Social de IPS. Multas de 1.000 a un jornal diario por omitir la inscripción de un trabajador. En esta época, a un empleador le es mucho más fácil financiar la multa que pagar el aporte. ¿Hoy aumenta la multa? Hoy aumenta la multa, hoy de un jornal, que es lo más pesado que hay, se va a entre 10 y 500 jornales. O sea, es mucho más punitivo, mucho más pesado. Yo creo ahora que es de 10 a 500, ¿y antes cuánto era? ¿De 1 a 10? Máximo un jornal. Un jornal. Un jornal era la máxima multa. 70.000 guaraníes por no inscribirme en tu empresa. Bueno, hoy es 500. Hoy puede ir hasta 500. Que son 30 y algo millones de guaraníes. La ley le entrega al IPS la potestad reglamentaria de ese artículo en el sentido de establecer la gradación de las infracciones. O sea, te van a reglamentar esto. El Consejo va a determinar que aumenta la multa. Aumenta la multa. Cuestión punitiva, ¿qué más? Y por si fuera poco, le agrega una segunda parte en el artículo segundo de la ley, que tipifica como un delito penal, penalmente hablando, el retener el aporte del trabajador y no transferirlo. Okay. Enriquecimiento indebido, por ahí va el tema. Eso tiene hasta pena de prisión, pero claro, antes hay todo un procedimiento de requerimiento. Por supuesto, pero digamos que aumenta el tema punitivo. Okay. Ese es un aspecto. Entonces, hablamos del aspecto de las inversiones, el aspecto punitivo. El otro aspecto fundamental es la posibilidad de que el IPS pueda acceder vía bases de datos relacionadas a la información que existe en Hacienda, en registro electoral, en registro civil, sobre los datos, no los datos personales no toda la historia clínica de nadie, sino sobre dónde trabaja, cuánto percibe, porque el problema de IPS es su declaración también. Todo el mundo cotiza por salario mínimo. Para nosotros, cuando vos mirás los registros de otras instituciones, había sido que ganaba mucho más. Hoy ustedes van a estar autorizados a cruzar datos. Exactamente. Diferentes bases de datos. Eso no estaban autorizados anteriormente. Ustedes no podían pedirle la base de datos a Hacienda y ellos compartir. No podían, hoy sí. Tributación, por ejemplo. Hoy también es parte de una confusión, ¿verdad? O sea, esta ley lo que trata de hacer es desconfundirnos. Sí. Hoy no hay más dudas, ¿verdad? Okay. Hoy no existe la duda. Pedir. Hoy sí, no solo podemos pedir, están obligados a darnos. No solo el sector público, la empresa privada también, ¿verdad? O sea, hoy le podemos pedir a cualquier dato patrimonial que hace a la función específica de IPS en cuanto a la formalización de la economía y a la formalización de los aportes. Por eso nosotros decimos que es fundamental esta ley para IPS, porque no solo le va a permitir darle al asegurado los hospitales que reclaman hace 15 años, ¿verdad? Tenemos un déficit de más de 1.200 camas. Vos estás en el hospital central que se construyó hace 46 años, que se construyó para 700 camas y hoy tenés 1.500 personas, que te genera toda una serie de vicios y de un círculo negativo, un círculo malo dentro de IPS, que hoy nosotros vamos a poder arreglar eso. Correcto. Y además te da la posibilidad de acceder a la información del aportante, del empleador y castigarle al que no cumple. Hoy, del universo posible de gente que debería aportar a IPS, toda la gente que tiene relación de dependencia, ¿cuánto por ciento aporta? Y mira, y justamente ahora recién vamos a poder saber, porque ahora recién vamos a tener información real. ¿Qué idea pues yo te voy a dar el dato. Sí. En IPS hay 50.000 empresas más o menos aportando. Para los 560.000 aportantes, sí. 50.000 empresas. Sí. Y en Hacienda hay más de 300.000 empresas. 6 veces más. 6 veces más. Pero muchas pueden ser unipersonales y todo eso. Entonces ahí entran mucho las pymes, mucho lo que claro. nos habla, pero ese es el mundo. ¿Ustedes qué calculan? ¿Cuánto deberían ser los aportantes? ¿100.000? Y nosotros creemos que, yo digo que no puede ser que estemos contentos con el 20% del PEA dentro de IPS. Es demasiado poco. O sea, debería haber por lo menos
por lo menos un 35-40%, que es la media regional de gente formalizada dentro de IPS. Estamos más o menos en la mitad. Estamos menos en la mitad. Entonces, crecer implica también crecer en infraestructura. Claro. No hacer lo que le pasa al pobre asegurado hoy, que se va y tiene un turno, no porque el call center no funciona, que tampoco funciona lo bien que quisiéramos que funcione, sí, sino porque no hay turno. O sea, el consultorio se desocupa dentro de 6 meses. Entonces, acá la buena noticia entonces es que IPS finalmente, y sin ningún tipo de duda interpretativa, porque sí, el marco jurídico está muy claro, va a tener suficientes recursos, porque es el 40% de la renta, que es importante, estamos hablando de $1.700 millones de inversiones, para poder construir infraestructura en salud. Sí. ¿Ustedes tienen ya un plan en ese sentido? Tenemos un plan de inversiones. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una inversión muy grande. Dentro de 45 ya vamos a tener el plan de exactamente qué vamos a hacer. Pero te puedo hablar, sin decirte el monto de la inversión, sí te puedo decir a dónde estamos apuntando. Estamos apuntando a resolver el problema de urgencias, ¿verdad? Hay que hacer una intervención ahí de mayor cobertura. Estamos apuntando, ya que estamos en el sector más caro de la medicina, a tener un centro oncológico importante que permita una optimización del gasto, a tener un centro hemato-oncológico importante, a tener un centro de hemodiálisis importante, a tener, aumentar el hospital geriátrico. Estamos con la intención de comprar una propiedad que está por ahí cerca, que va a permitir ampliar. Nosotros tenemos el 70% de nuestra población es joven, menos de 35 años, pero la mala noticia es que cada día vamos a ser menos jóvenes y más viejos. Y nuestro hospital el geriátrico es un estandarte en IPS, y nosotros queremos que no se resienta ese servicio, que el jubilado de la tercera edad tenga una respuesta adecuada de IPS. Un materno infantil, 160.000 niños al año nacen y no hay respuesta. Ampliar la terapia. Nosotros tenemos todos los viernes, sábado y domingo el llamado desesperante de la gente de conseguirme terapia, presidente. Sí. Como si fuese que yo le puedo llamar al médico y decirle, sacala a Pedro que está en terapia, le vamos a meter a Benigno. No, claro, no tenemos lugar. Entonces, o sea, hay un plan ambicioso, terminar las obras que podamos terminar. Está avanzando muy bien San Bernardino, que es un hogar para la tercera edad, que no es un hospital. Está avanzando muy bien Ciudad del Este y está avanzando muy bien en Gavi. Me queda claro, entonces, las inversiones van a ser suficientes para sostener esto. Pero me decía que este dinero de ninguna manera puede ser utilizado en gastos de salud. Sí. Eso significa que este dinero para las inversiones no puede ser utilizado en gastos de medicamentos. No puede ser utilizado. No puede en salarios. No puede ser y la pregunta que te hago ahí es, ¿el presupuesto de salud, de gastos, alcanza para cubrir todos esos servicios? Porque también va a tener que tener más médicos, más medicamentos. Se supone que más gente va a ir entrando porque va a ser más punitivo, va a tener base de datos. Supongamos que crece un 10% más. Va a tener una avalancha de nuevos asegurados. ¿Cómo va a aumentar, cómo va a manejar esa parte? ¿Solamente con mayor eficiencia se puede lograr eso? Nosotros creemos que antes, como un principio básico, antes de hablar de una mayor contribución o antes de hablar de un corte de beneficios, que es lo que no queremos que sea así, el desafío es la gestión, agotar lo que es gestión y control, mejorar la gestión, mejorar la calidad. Te voy a dar un dato. En el 2013, cuando asume el presidente Cartes, hablando solamente del Fondo de Salud, el Fondo de Salud destinaba 68% de su presupuesto en salarios. 68. Hoy destinamos 53%. ¿Verdad? Está bajando, ¿verdad? Entonces, cuando asumió el presidente Cartes y se explica el desabastecimiento de medicamentos e insumos, se gastaba solamente el 20% del presupuesto de salud en medicamentos. Eso es lo que se gastó en el 2013. Se pudo haber compras anteriores, pero lo que se gastó, cuando la media histórica de los últimos 10 años es 40%. Recién hoy llegamos al 40% nosotros. Medicamentos e insumos. Y recién hoy llegamos al 80% de cobertura del cuadro básico, algo que no pasó en los últimos 3 años. Perfecto. Entonces, gestión... Entonces, la apuesta es esa. Inversión, y que tener marco y gestión que mejore sustancialmente. Y ustedes tienen y después ver si es suficiente, ¿verdad? Pero por lo menos esa es la estrategia en los próximos años. Y con respecto, Pedro, al tema, me queda mucho más claro el tema de salud, digamos. Hay como una estrategia bien clara. En el tema de pensiones, digamos, de jubilaciones, ustedes de alguna manera pusieron también en el tapete público, en el debate, este tema del 2040, del 2060, pero ahí parece que la estrategia es dar a conocer. Ahí no hay como una especie de estrategia de decir, bueno, avancemos ya con estos dos cambios. Vos hablaste más o menos de alguna reforma posible. ¿Te parece que es el momento ahora ya hay que avanzar en algún cambio, en alguna reforma concreta en el tema de jubilación, así como la estrategia de salud está clara? Sí, cuanto antes yo creo que hay que plantear al legislativo un proyecto de ley
respecto al periodo de referencia. El periodo de referencia es el tiempo que tomás para calcular el haber jubilatorio de una persona. Es decir, cuando yo me jubilo, ¿hoy qué tomo? Cuando vos llegues a los 60 años Sí. y tengas 25 años de aporte, sumaremos tus 36 últimos salarios, menos el último mes, los 36 anteriores, los 3 años, sumaremos y dividiremos entre 36. ¿Y eso ya recibí? El 100% de eso vas a recibir. ¿Qué es lo que ocurre en la historia salarial de la mayor parte de nuestra gente? Que la curva es decreciente. Gana bien cuando es joven, tiene familia, tiene 2 empleos y va envejeciendo y la curva decae. Eso es la generalidad, decae. Y yo le calculo su haber jubilatorio por la colita de su historia laboral, cuando ya terminó como portero de la empresa, pero no cuando contribuyó mucho. Su gran esfuerzo contributivo en su juventud, en su fortaleza, quedó en el tiempo. Lo que tenemos que buscar es lo que hicieron todos los modelos de seguridad social en el mundo, es considerar el esfuerzo contributivo de toda la vida si es posible. Sumo todo lo que yo ingresé y divido por la cantidad de años. O tomar los 10 mejores salarios de su historia laboral. Hay que buscar la forma. Ese es un cambio. ¿Y el otro que mencionás? Y el otro hay que hablar de la edad de retiro. Hoy todos somos viejos a los 60 años. Claro, eso ya en todo el mundo está discutiendo seriamente. En Europa esa es la gran discusión. Entonces, edad de retiro y el tema del periodo de referencia son cuestiones que ustedes ya instalarían como por empezar. A mí me parece que la gravedad percibida por la población no es tanto como en el tema salud. Sí, pero completando lo que dice Pedro, yo creo que es nuestra obligación aprender la experiencia, aunque no es fácil hacer eso, aprender la experiencia de otros lugares. Nosotros pensamos y creemos, estamos convencidos a nivel de la administración, de la alta administración de IPS, de consejos, gerentes, directores, de que hay que poner el tema sobre la mesa y hay que debatir y hay que buscar una solución, porque si tomamos la medida entre hoy, el año que viene, en los próximos 2 años, no va a ser doloroso. Claro. Porque esto es lo que genera el problema y el pánico hoy en Europa. O sea, tocar la jubilación es un problema. Entonces, se va a empezar a discutir si hay derecho en expectativa, si hay derecho al cariño, cómo me va a tocar mi jubilación. Entonces, si haces en el tiempo, la transformación va a ser casi indolora. Sí. Y evitar lo que pasa siempre en Paraguay, resolver la cuestión en crisis. La salud estamos resolviendo en crisis, ¿verdad? Yo no quiero que se repita eso, yo no quiero que tenga otro presidente venga y tenga todo este estrés que tenemos nosotros. Tratar de poner los puntos sobre la I antes, presentar un proyecto, discutir con toda la sociedad. Claro, hay tiempo, hoy tenemos una ventana, pero yo no quiero dejar mi mandato si aguanto hasta el 2018. Clarísimo. Sin presentar un proyecto de ley reforma la Carta Orgánica. Muy claro, Benigno. Y realmente me quedo con ese mensaje, digamos. Creo que es muy clara también la estrategia que hay en salud. Sí. Hemos podido aclarar bastante. Yo mismo también ahora entiendo mucho mejor cómo funciona esto que estás mencionando. Pero la necesidad también de aprovechar con tiempo todavía en este momento algo que va a ser sin duda muy urgente en su momento, pero que hoy es extremadamente importante y ya instalarlo. Eso es un poco también la contribución que quiso hacer hoy el Club Ejecutivo, instalar este tema. Así que muchas gracias, Benigno, muchas gracias, Pedro, por habernos acompañado y darnos mucho más claridad sobre este tema. Gracias a vos por la invitación. Thank you.